Cuando el gobierno nacionalista del general Velasco Alvaro llegó al poder en 1968, estaba en explotación menos de la sexta parte de las tierras del país aptas para la explotación intensiva. El ingreso per cápita de la población era 15 veces menor que el de los Estados Unidos y el consumo de calorías aparecía entre los más bajos del mundo. Las mejores tierras campiñas de la costa estaban en manos de empresas norteamericanas o de terratenientes que solo eran nacionales. Era un sentido geográfico, al igual que la burguesía limeña. Las plantaciones de azúcar y algodón de la costa, presuntos focos de prosperidad y progreso por oposición a los latifundios de la sierra, pagaban a los peones salarios de hambre hasta que la reforma agraria de 1969 las expropió y las entregó en cooperativas a los trabajadores. La Anderson Clayton Co. conserva 30 empresas filiales en América Latina y no solo se ocupa de vender el algodón, sino que además Monopolio Horizontal dispone de una red que abarca el financiamiento y la industrialización de la fibra y sus derivados y produce también alimentos en gran escala. La empresa compra a muy bajo precio la excelente fibra de algodón mexicano, porque previamente concede créditos a los productores con la obligación de que le vendan las cosechas al precio con que ella habrá el mercado. A los adelantos en dinero se suma el suministro de fertilizantes, semillas, insecticidas. La empresa se reserva el derecho de supervisar los trabajos de fertilización, siembra y cosecha. En la actualidad, Anderson Clayton es la principal firma exportadora de café de Brasil. En 1950 se interesó por el negocio. 3 años después ya había destronado a la American Coffee Corporation. En Brasil es además la primera productora de alimentos y figura entre las 35 empresas más poderosas del país. Brazos baratos para el café. Hay quienes aseguran que el café resulta casi tan importante como el petróleo en el mercado internacional. A principios de la década del 50, América Latina abastecía las 4/5 partes del café que se consumía en el mundo, de peor calidad pero de precio más bajo. Ha reducido la participación latinoamericana en los años siguientes. Las fluctuaciones de los precios afectan a 15 países del sur del río Bravo. El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Haití dependen también en la gran medida del café, que además provee a las 2/3 partes de las divisas de Colombia. Además de la mano de obra esclava, el café utilizó los brazos de los inmigrantes europeos que entregaban a los propietarios la mitad de sus cosechas, en un régimen de medianería que aún hoy predomina en el interior de Brasil. Por los flancos de la sierra, las plantaciones continuaron rumbo al estado de San Pablo. Su desenfrenada cacería de lomos de nuevas tierras vírgenes ya agonizaba el siglo cuando los latifundistas cafetaleros, convertidos en la nueva élite social de Brasil, afiliaron los lápices y sacaron cuentas más baratos. Resultaban los salarios de subsistencia que la compra y manutención de los escasos esclavos. Legiones de braceros libres acompañarían desde entonces la peregrinación del café. La erosión arruinaba sin piedad las tierras antes intactas y de saqueo en saqueo iba dejando sus rendimientos, debilitando las plantas y haciéndolas vulnerables a las plagas. El latifundio cafetalero invadió la vasta meseta purpúrea del occidente de San Pablo con métodos de explotación menos bestiales, le convirtió en un mar de café y continuó avanzando hacia el oeste. En la actualidad San Pablo es el estado más desarrollado de Brasil, porque contiene el centro industrial del país, pero en sus plantaciones de café abundan todavía los moradores vasallos, que pagan con su trabajo y el de sus hijos, el cualquier de la tierra. Solo pueden hacerlo ahora, a cambio de una renta que pagan trabajando sin cobrar. Además, el latifundista cuenta con los colonos contratistas a quienes permite realizar cultivos temporarios, pero a cambio de que inicien cafetales nuevos en su beneficio.
En Guatemala las plantaciones de café pagan aún menos que las de algodón. En la vertiente del sur los propietarios dicen retribuir con $15 mensuales el trabajo de los millares de indígenas que bajan cada año desde el altiplano hasta el sur para vender sus brazos en la cosecha. En la región de Alta Verapaz, la situación es aún peor. Allí no hay camiones ni carretas porque los finqueros no los necesitan. Sale más barato transportar el café a lomo de indio. La cuarta parte de los salvadoreños fallecen víctimas de las avitaminosis. En cuanto a Haití, tiene la tasa de mortalidad más alta de América Latina. Más de la mitad de su población infantil padece anemia. En Colombia, territorio de vertientes del café, disfruta de la hegemonía. A diferencia de Brasil, el café de Colombia no se produce en su mayor parte en los latifundios, sino en minifundios que tienden a pulverizarse cada vez más. Entre 1955 y 1960 aparecieron 100.000 plantaciones nuevas, en su mayoría con extensiones íntimas de menos de 1 hectárea. Juan Valdez sonríe en los avisos, pero la dominación de la tierra abate el nivel de la vida de los cultivadores de ingresos cada vez menores y facilita las maniobras de Federación Nacional de Cafeteros, que representa los intereses de los grandes propietarios y que virtualmente monopoliza la comercialización del producto. La cotización del café arroja el fuego las cosechas y marca el ritmo de los casamientos. ¿Qué es esto? Electroencefalograma de un loco. En 1889 el café valía 2 centavos y 6 años después había subido a 9. 3 años más tarde había bajado a 4 centavos y 5 años después a 2. Las gráficas a los precios del café, como las de todos los productos tropicales, se han parecido siempre a los cuadros clínicos de la epilepsia, pero la línea cae siempre a pique. Cuando registra el valor de intercambio de café frente a las maquinarias y los productos industrializados, Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia, se quejaba en 1967. Ese año su país debió pagar 57 bolsas de café para comprar un jet. El presidente Getúlio Vargas se había partido el corazón de un balazo en 1954 y la cotización del café no había sido ajena a la tragedia. Vino la crisis de la producción de café, escribió Vargas en su testamento, y se valorizó nuestro principal producto. Vargas quiso que su sangre fuera un precio de rescate. La baja de un solo centavo en la cotización del café implica una pérdida de $65 millones para el conjunto de los países productores. Pero, ¿en beneficio de quién? Del ciudadano que bebe el café. En julio de 1968, el precio del café brasileño en Estados Unidos había bajado un 30% en relación con enero de 1964. Los intermediarios se quedaron pues entre el 64 y el 68, con este 13 y con aquel 30. Ganaron a 2 puntos. En el mismo espacio de tiempo, los precios que recibieron los productores brasileños por cada bolsa de café se redujeron a la mitad. Quienes los intermediarios, 6 empresas norteamericanas, disponen de más de la tercera parte del café que sale de Brasil, y otras 6 empresas norteamericanas disponen de más de la tercera parte del café que entra en los Estados Unidos. De modo semejante son empresas norteamericanas las que manejan el negocio del café, y Brasil solo participa como proveedor y como víctima. ¿Acaso no existe, sin embargo, un convenio internacional del café para equilibrar los precios en el mercado? El Centro Mundial de Información del Café publicó en Washington en 1970 un amplio documento destinado a convencer a los legisladores para que los Estados Unidos prorrogaran en septiembre. El informe asegura que el convenio ha beneficiado en primer lugar a los Estados Unidos. Ha resultado mucho menor que el alza general del costo de la vida y del nivel interno de los salarios. Además, es preciso tener en cuenta que los países latinoamericanos aplican las deterioradas divisas que obtienen por la venta del café a la compra de esos productos norteamericanos encarecidos.